La batalla más grande comenzó en el cielo. Una lucha entre el bien y el mal que desató la condena de la humanidad. ¿Será este el fin de la esperanza tan anhelada? El gran conflicto. Una saga milenaria y su sorprendente final. Una producción de Unión Radio Guatemala. Una revelación del destino del mundo. Salomón, el más sabio de los reyes de Israel, había completado el primer templo, el edificio más magnífico que el mundo haya visto. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, fue reedificado alrededor de 500 años antes del nacimiento de Cristo. El segundo templo no fue honrado por la nube de la gloria de Dios, pero sí con la presencia viva de aquel que era Dios mismo manifestado en carne. El deseado de todas las gentes había venido a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñaba y sanaba en los atrios sagrados. Pero Israel había rechazado el don ofrecido por el cielo. Junto con el humilde maestro que ese día había salido por sus doradas puertas, la gloria se había apartado para siempre del templo. Ya se estaban cumpliendo las palabras del Salvador: la casa de ustedes va a quedar abandonada. Los discípulos se habían llenado de asombro ante el anuncio profético de Cristo de que el templo sería destruido y anhelaban entender el significado de sus palabras. Enormes bloques de mármol blanco, traídos desde Roma, formaban parte de su estructura. A estos, los discípulos habían llamado la atención de su maestro diciendo: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». Pero Jesús respondió con estas solemnes y terribles palabras: «¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». El Señor les había dicho a los discípulos que Él vendría por segunda vez. Por lo tanto, ante la mención de los juicios que caerían sobre Jerusalén, sus mentes se concentraron en su venida y preguntaron: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Cristo presentó delante de ellos un delineamiento de los principales acontecimientos que ocurrirían antes del fin del tiempo. La profecía que pronunció tenía un doble significado, en tanto que anunciaba la destrucción de Jerusalén. Predecía, a la vez, los terrores de los días finales de este mundo. Los judíos, en su obstinada rebeldía, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios retiró su protección de ellos. La nación fue abandonada al control del líder que había escogido. Satanás despertó las pasiones más feroces y degradadas del alma. Las personas eran irrazonables y estaban dominadas por el impulso y el odio ciego, y actuaban con crueldad satánica. Amigos y parientes se traicionaban unos a otros. Los padres mataban a los hijos y los hijos a los padres. Los gobernantes no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado un falso testimonio para condenar al inocente Hijo de Dios. Ahora, falsas acusaciones hacían insegura su vida. El temor de Dios ya no les preocupaba. Satanás estaba a la cabeza de la nación. Todas las predicciones dadas por Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Aparecieron señales y milagros. Durante 7 años, un hombre estuvo recorriendo las calles de Jerusalén, declarando las desgracias que vendrían. Este extraño personaje fue apresado y azotado, pero ante el insulto y los maltratos, solamente contestaba:
¡Ay, ay de Jerusalén! Finalmente, fue asesinado durante el sitio de la ciudad que él predijo. Los hechos se desarrollaron de tal manera que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Ante la retirada de Cestio, los judíos lo persiguieron y mientras ambas fuerzas estaban así completamente ocupadas en batalla, los cristianos de todo el país pudieron escapar sin problemas a un lugar seguro, la ciudad de Pela. Las fuerzas judías, al perseguir a Cestio y a su ejército, lo atacaron por la retaguardia. Solo con gran dificultad pudieron los romanos efectuar su retirada. Los judíos, con sus despojos, regresaron en triunfo a Jerusalén. Sin embargo, este aparente éxito les trajo solo el mal. Inspiró ese espíritu de tenaz resistencia a los romanos que trajo indescriptibles sufrimientos a la ciudad condenada. Terribles fueron las calamidades que cayeron sobre Jerusalén cuando Tito reanudó el sitio. La ciudad fue rodeada en ocasión de la Pascua, cuando millones de judíos se reunían dentro de sus muros. Anteriormente, muchos depósitos de provisiones habían sido destruidos debido a las luchas de las facciones contendientes. Ahora empezaron a experimentarse todos los horrores del hambre. Los hombres roían el cuero de sus cinturones y sus sandalias, y las cubiertas de sus escudos. Gran cantidad salía de noche para juntar plantas silvestres que crecían fuera de los muros de la ciudad, aunque muchos eran capturados y muertos en medio de crueles torturas. A menudo, a los que regresaban salvos se les robaba todo lo que habían recogido. Los esposos despojaban a sus esposas y las esposas a sus maridos. Los hijos arrebataban el alimento de las bocas de sus padres ancianos. Los dirigentes romanos trataron de aterrorizar a los judíos y así obligarlos a rendirse. Los prisioneros eran azotados, torturados y crucificados ante los muros de la ciudad. A lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se levantaron cruces en tal cantidad que apenas había lugar para moverse entre ellas. De esta manera fue castigada aquella imprecación terrible pronunciada ante Pilato: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tito se llenó de horror al ver los cadáveres amontonados en los valles. Como si estuviera en un trance, observó el magnífico templo y ordenó que no se tocara ninguna piedra de su estructura. Dirigió un ferviente llamamiento a los líderes judíos para que no lo obligaran a contaminar con sangre el lugar sagrado. Si lucharan en cualquier otro lugar, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo les rogó que se rindieran para salvarse y para salvar también la ciudad y el lugar de culto, pero fue rechazado con amargas maldiciones. Arrojaron flechas contra él. Su último mediador humano fue Josefo. Los esfuerzos de Tito para salvar el templo fueron en vano. Uno mayor que él había declarado que no sería dejada piedra sobre piedra. Finalmente, Tito, determinado a salvar el templo de la destrucción, si era posible, decidió tomarlo por asalto, pero sus órdenes fueron desobedecidas. Un soldado, aprovechándose de una abertura en el pórtico, arrojó un leño encendido e inmediatamente las salas revestidas de cedro que rodeaban la casa estuvieron envueltas en llamas. Tito se precipitó al lugar y ordenó a los soldados que apagaran las llamas, pero sus palabras no fueron obedecidas. En su furia, los soldados arrojaron antorchas encendidas a las salas adjuntas del templo y masacraron a los que habían hallado refugio en ellas. La sangre corría como agua por las escaleras del templo. Después de la destrucción del templo, la ciudad cayó en poder de los romanos.
Los dirigentes judíos abandonaron sus torres impenetrables. Tito declaró que Dios los había entregado en sus manos, pues ninguna maquinaria, por poderosa que fuera, podría haber prevalecido contra esas estupendas fortalezas. Tanto la ciudad como el templo fueron arrasados hasta sus fundamentos. Y el terreno en el que estaba edificada la casa santa fue arada como un campo. Más de 1 millón de personas perecieron. Los que sobrevivieron fueron conducidos como cautivos, vendidos como esclavos, arrastrados a Roma, arrojados a las bestias salvajes en los anfiteatros o dispersados como errantes peregrinos por toda la tierra. A menudo, los sufrimientos de los judíos son representados como un castigo ordenado directamente por Dios. De este modo, el gran engañador trata de disfrazar su propia obra. A causa de un rechazo caprichoso del amor y la misericordia divinos, los judíos habían hecho que se les retirara la protección de Dios. No podemos saber cuánto le debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. El poder refrenador de Dios impide que la humanidad caiga enteramente bajo el dominio de Satanás. Aún los desobedientes y desagradecidos tienen muchas razones para agradecer a Dios por su misericordia. Pero cuando los seres humanos traspasan los límites de la tolerancia divina, el poder refrenador es quitado. Dios no actúa como el verdugo de la sentencia contra la transgresión. Él deja que los que rechazan su misericordia cosechen aquello que han sembrado. Cada rayo de luz rechazado es una semilla sembrada que produce su infalible cosecha. El Espíritu de Dios, persistentemente resistido, al fin se retira. Entonces no queda ningún poder para controlar las malas pasiones del alma, ninguna protección contra la malicia y la enemistad de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una solemne advertencia dirigida a todos los que rechazan las súplicas de la misericordia divina. La profecía del Salvador con relación a los juicios sobre Jerusalén todavía tendrá otro cumplimiento. En el destino de la ciudad escogida podemos ver el destino funesto de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. Oscuros son los registros de la miseria humana que el mundo ha presenciado. Terribles han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo. Pero una escena aún más tenebrosa es lo que se presenta en las revelaciones del futuro. Cuando el espíritu refrenador de Dios se haya retirado totalmente para no contener más el estallido de la pasión humana y de la ira satánica, el mundo contemplará, como nunca antes, los resultados del gobierno de Satanás. En ese día, como en la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será liberado. Cristo vendrá por segunda vez para reunir a sus fieles consigo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Los hombres deben cuidarse de no menospreciar las palabras de Cristo. Así como advirtió a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén para que huyeran de ella, así ha advertido al mundo acerca del día de la destrucción final. Todos los que quieran podrán huir de la ira que vendrá. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas. Por lo tanto, manténganse despiertos. Es la amonestación de Cristo. Los que escuchen la advertencia no serán dejados en tinieblas. Cuando la vida continúe su curso invariable, cuando los hombres estén embelesados en el placer, en los negocios, en la persecución del dinero, cuando los dirigentes religiosos estén admirando el progreso del mundo y el pueblo esté adormecido en una falsa seguridad, entonces
Así como el ladrón a medianoche entra en una casa sin custodia, vendrá la destrucción sobre los indiferentes e impíos, y de ninguna manera podrán escapar.